En esta ocasión vamos a tratar cuestiones relevantes que afectan a los procesos de reestructuración y lo vamos a hacer desde la perspectiva de los asesores financieros, que son figuras muy relevantes. PJT Partners es un banco de inversión donde solo ofrecemos asesoramiento, pero sobre todo tenemos un equipo que trabaja de forma única a nivel internacional. Pues nos permite poner siempre delante del cliente el mejor equipo. Nosotros somos una firma boutique, es un servicio personalizado, cercano y teniendo una visión de 360 grados y tratando de ayudarles en ese tipo de situaciones de reestructuración o incluso insolvencia. Las cuestiones que más os han desafiado en estos procesos. Yo creo que hay un tema muy claro que es primero enfocarte en la compañía, en saber cuál es la generación de caja del negocio. Ir de la mano de alguien que te va a decir ciertas cosas que no te gustan, pero que te va a dar un poco la base para que eso en el futuro, pero anticiparte, hacer un poco un tratamiento preventivo. Otra parte es distinguir lo urgente de lo importante. Fondos de estrés, fondos de deuda que puedan intervenir en sustitución de los bancos o con los bancos. Los bancos no van a querer quedarse con el negocio, pero hay actores que sí tienen esa capacidad. Hola a todos, bienvenidos a la tercera edición de podcast que lanzamos desde el Departamento de Reestructuraciones, Insolvencias y Situaciones Especiales de Pérez y Orca. En esta ocasión vamos a tratar cuestiones relevantes en la práctica que afectan a los procesos de reestructuración y lo vamos a hacer desde la perspectiva de los asesores financieros, que son figuras muy relevantes en los procesos de reestructuración y que sin duda tienen una visión privilegiada de lo que ocurre en los procesos de reestructuración. En esta ocasión vamos a contar con dos invitados de excepción. Por un lado tenemos a Juan Sierra, de PJ Partners. Juan tiene una dilatadísima trayectoria en temas de estrés, distrés, soluciones de capital y situaciones de refinanciación y reestructuración y situaciones especiales. Trabajó en Blackstone Advisory durante unos años en Londres y desde hace ya mucho tiempo, no sé cuántos años llevas ya en PJT. No, ya son 10. Ya son 10. El tiempo corre. Es socio en PJT Partners, liderando el área de reestructuraciones y situaciones especiales. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por aceptar la invitación. También tenemos a Igor Marzo, que también es el Managing Director de Argos Partners. Igor también tiene una dilatadísima trayectoria. Ha trabajado como CFO en un importantísimo grupo empresarial que durante tu mandato, tu presencia como CFO, levantó, si no recuerdo mal, 1.500 millones de euros de deuda y 750... Bueno, un poquito más, 2.300. 2.300. Bien, pues me pierdo ya las cifras, pero son muy relevantes. Y 750 millones de equity. Ha sido socio de Pricewaterhouse durante varios años y también has trabajado en banca, ¿no? Si no me equivoco, sí. En Barclays y en ING. ING, sí. ING. Tuve 15 años en banca. Bueno, yo creo que tenemos aquí dos invitados con una visión absolutamente única y la intención es que nos cuenten su experiencia en el mercado de las reestructuraciones, cómo ven el futuro y cómo ven algunos de los temas candentes que están ahora mismo en todos estos procesos. Yo creo lo primero, y siempre un poco empezamos igual, lo primero es un poco que presentéis brevemente vuestras firmas y que nos contéis, bueno, qué os diferencia de otros asesores financieros que actúan en el mercado de reestructuraciones y bueno, y cómo veis el mercado. ¿Quieres que empiece yo, Igor? Sí, pues adelante, por favor. Pues primero, antes de nada, Juan, muchas gracias por invitarme. Por dar una pequeña pincelada, PJT Partners es un banco de inversión donde solo ofrecemos asesoramiento, como un bufete de abogados, es decir, de temas financieros, obviamente, pero con esto lo que quiero decir es que no prestamos capital. Sí buscamos capital, el capital correcto para cada situación, pero lo que hacemos es asesorar en situaciones de todo tipo. Con lo cual te diría que somos un banco de inversión únicamente enfocado en el asesoramiento, donde la parte de reestructuraciones y asesoramiento en capital, cada vez más relevante, pues tiene un peso muy importante. Sobre todo por el, como tú bien decías, por el legacy, porque nos gusta decir que tenemos 10 años de vida, que fue cuando se fundó la compañía, pero una historia mucho más larga que tiene más de 35 años porque el negocio surge en la fundación de Blackstone como un negocio de M&A y que luego pasa a estar más dedicado a la parte de inversión, ¿no? Como tú bien decías, yo soy la persona que lidera el equipo, pero detrás de mí pues, hay unos profesionales estupendos que sin ellos sería imposible hacer pues, nada de lo que hacemos. Claramente PJT tiene una posición muy buena en el mercado y han intervenido en gran parte de los mejores procesos de reestructuración que ha habido en la historia reciente. Sin ir más lejos, pues en Codere, en OHL, en Dia, en Siro, en Naviera, es decir, son nombres muy relevantes y procesos muy complejos los que me consta que habéis aportado muchísimo valor añadido. Yo te diría solo por terminar, y perdona Igor, un tema, hablabas de la diferenciación, ¿no?
Yo creo que la diferenciación que tenemos es que miramos a las compañías durante todo el ciclo, crecimiento, una parte donde las compañías pues, ya no crecen, sino hay que darle una vuelta a la estructura de capital para poner en sincronía un poco, ¿no?, toda la parte estratégica con la estructura de capital, pero sobre todo tenemos un equipo que trabaja de forma única a nivel internacional. ¿Qué pasa? Que los acreedores cada vez, pues hay situaciones donde tienes acreedores únicamente banca nacional, pero el mercado de la financiación, como todos sabéis, se ha sofisticado mucho y tienes, por ejemplo, los fondos de crédito que a veces tienen un papel más primordial, ¿no?, en transacciones pues, de LBO, de refinanciación, como se está viendo en la actualidad. Y yo creo que el estar de una forma únicamente coordinada entre Estados Unidos, Londres y nosotros, ahora Middle East y Asia, pues nos permite poner siempre delante del cliente el mejor equipo. No es, oye, la oficina española, no. Es el equipo de PGT. Si tenemos a alguien que sabe, por decirlo algo, de renovables, pues el tío que más sabe de Europa va a estar en nuestro equipo en la reestructuración. No es solo una reestructuración desde el punto de vista capital, sino que el capital esté en línea con la estrategia de la compañía. Yo creo que eso es muy relevante. Igor, vosotros os movéis en un ámbito un poco distinto, dentro, o sea, lógicamente os movéis también en el ámbito de reestructuraciones, socios de capital y situaciones especiales, pero quizá vuestro enfoque es más middle market. Sí, correcto. Bueno, en primer lugar, oye, Juan, muchísimas gracias por invitarnos a tu podcast, y yo creo que es una gran labor didáctica, ¿no?, para educar un poco al mercado. Yo creo que nos conocemos todos, pero yo creo que es una manera muy buena de transmitir conocimiento y un poco tendencias de mercado. Sí, efectivamente, es como tú dices. Nosotros somos una firma boutique en la que los socios fundadores hemos coincidido en distintas etapas profesionales anteriores. Entonces, lo que tratamos es un poco de dar un servicio, yo diría, bastante personal, con mucha seniority y unas cuantas canas a nuestros clientes, ¿no? Y tenemos, yo, experiencias variadas, ¿no? Y que vemos que eso también ayuda a la hora de prestar el servicio a nuestros clientes, ¿no? Que es un servicio, te diría, personalizado, cercano y teniendo una visión de 360 grados, ¿no?, de lo que le pasa a una compañía desde la perspectiva financiera, y tratando de ayudarles en ese tipo de situaciones de reestructuración, ¿no?, o incluso de insolvencia que a veces desafortunadamente se producen, ¿no? Os voy a hacer una pregunta un poco complicada porque es muy difícil extraer algunos elementos únicos. Podemos estar aquí todo el día, ¿no?, hablando de las 1000 complejidades que tienen los procesos de reestructuración y que además unos son muy distintos de otros. Pero por no extenderlos, sí que me gustaría que me dijerais 2 o 3 temas, 2 o 3 cuestiones que para vosotros como asesores financieros constituyen o han constituido un desafío muy relevante en los procesos en los que habéis intervenido. Para un poco que transmitáis a terceros y a los oyentes un poco las cuestiones que a vosotros más os han preocupado y que más os han desafiado en estos procesos, ¿no? Juan. Sí, yo creo que desde mi punto de vista lo que es muy diferente en una situación, no sé si la palabra es preinsolvencia, ¿no?, pero de distress, donde la compañía empieza a tener, pues a operar de una forma distinta, con problemas de menos generación de ingresos, con una pérdida de rentabilidad, donde la deuda empieza a ser abultada, es un problema para el director financiero, ¿no? El director financiero no tiene ya la deuda 5 años y está pensando en cómo maximizar el circulante, sino tiene un problema de circulante porque tarda más en pagar a sus proveedores, tiene que cobrar antes de sus clientes, a la vez tiene que renegociar con los bancos ciertas condiciones donde realmente no se ha visto muy, ¿no?, en ese papel en el tiempo anterior. Entonces, yo creo que hay un tema muy claro que es, primero, enfocarte en la compañía, ¿no?, en saber cuál es la generación de caja del negocio. Y sí es cierto que, aunque yo no digo que proyectar un flujo de caja sea fácil en una situación donde la compañía no está en distress, pero el arte es un poco distinto. ¿Por qué? Porque el director financiero y la compañía es una situación que por lo general no han vivido anteriormente. Entonces, antes de hablar de la estructura de capital, yo creo que es muy importante, y nosotros hacemos mucho ahínco en esa parte del trabajo, en trabajar codo a codo, o sea, muy cercano, ya sea a los acreedores con la información que tengas, o a la compañía, en caso de que estés asesorando a la compañía, en cuál es la generación de caja realista para los siguientes 12-18 meses. ¿Por qué? Porque eso es el arma negociadora para luego sentarte con los acreedores. Absolutamente. Entonces, lo que sí nos hemos dado cuenta es que muchas veces pues las compañías, los equipos directivos, los dueños si son empresas familiares, los accionistas, no están acostumbrados a operar en este tipo de ambiente. Y esa labor un poco de hold their hands, ir de la mano
explicándoles, oye, pues que llega un proceso complicado, es como cuando estás enfermo, ¿no? Que es algo que no estás acostumbrado, de repente empiezas a tener tos, te empiezas a encontrar mal, a respirar peor, bueno, pues necesitas ir de la mano de alguien que te va a decir ciertas cosas que no te gustan, pero que te va a dar un poco la base para que eso en el futuro pueda hacer una negociación, ¿no? Yo te diría que para mí esa es la parte principal. Una vez que esa parte encaja, ¿no? Con la compañía, con los acreedores, el tema se empieza a ver de otra forma. Ya luego dices, oye, esta es la generación de caja para los siguientes 12, 18 meses, es un buen negocio, es un mal negocio, es un negocio que está sufriendo una situación puntual, como puede ser el COVID, ¿no? Algo que nos enfrentamos donde las compañías de repente, algunas, como los hoteles o compañías de juego, tenían un 0 en el top line. Yo no conozco muchos directores financieros, bueno, ni asesores, ¿no? Que te veas en esa tesitura. Pues una vez que tienes claro cuál es el escenario en el que te mueves durante los siguientes 12, 18 meses, vas a ver la estructura de capital, ¿no? Y vas a ver cuál es la mejor negociación, porque en estas situaciones todo el mundo sufre un poco, si hace falta dinero nuevo, si no hace falta dinero nuevo, o si directamente con la gente que tienes al otro lado de la mesa como acreedores puedes negociar una solución porque es pues algo coyuntural. Pues una situación que hemos trabajado hace poco recientemente, como es una naviera. Pues una naviera está parada durante el COVID, pero luego tiene una razón de existir muy digna y muy a largo plazo, porque es necesaria para que la gente se mueva y para que las mercancías pues lleguen a una isla o entre la isla del continente. No, yo coincido contigo. La caja es un foco muy relevante y además es lo que te marca los tiempos, y los tiempos, como todo es complejo, pues son elementales, y eso es lo que tienes que decir. Oye, ¿cuál es el terreno de juego y con qué tiempo disponemos para llegar a un acuerdo entre todos, sabiendo que esto normalmente va de cuántos sacrificios sufre cada uno, ¿no? Igor, no sé... Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía Juan. O sea, yo creo que luego hay un componente, sobre todo en el segmento, te diría, de middle market, en el que suele haber una familia o un fundador o segunda generación, que hay un componente, te diría, casi hasta psicológico en los procesos, ¿no? O sea, porque al final, cuando tienen problemas, y yo creo que la vida de una empresa que tienen 30, 40, 50 años de trayectoria, lo anormal es no haber tenido un problema nunca. Lo normal es que te encuentres un problema, ¿no? Y yo la dificultad muchas veces y el reto es que asimilen rápidamente de que hay una situación, que a veces puede ser por factores exógenos. Yo creo que el COVID fue un ejemplo claro, pero a veces hay factores endógenos y eso cuesta mucho más de asimilar y aceptar que a lo mejor se han equivocado en una estrategia o han hecho un plan de expansión no bien fundamentado y que no estaba bien financiado, y de ahí vienen los problemas, o que su negocio está cambiando, ¿no? Y ellos no se han sabido adaptar. Entonces yo creo que cuando hacen ese clic, yo creo que esa es la parte clave, o por lo menos yo en mi experiencia, cuando tú ves que esa parte se ha alineado y dicen, oye, estamos en este entorno y las reglas del juego han cambiado, no te digo que con eso te garantices el éxito del proceso, pero tienes mucho ganado, ¿no? Porque cuando los clientes, y de más del lado del deudor que del acreedor, están en fase de negación, el proceso se hace muy complicado. O sea, yo, Juan, seguro que lo has vivido, porque es un proceso un poco antinatural, ¿no? O sea, yo ese sería uno de los componentes clave. Y otra parte es distinguir lo urgente de lo importante, ¿no? Porque ahí, si tú el negocio, las bases del negocio las tienes que cuidar y tienes que intentar que no se destruyan en ese proceso de refinanciación o reestructuración. Cuando ya todos los actores que están involucrados en el proceso eso lo tienen ya asimilado, yo creo que es un buen inicio para alcanzar un acuerdo que sea razonable, ¿no? Porque al final nuestro trabajo, yo creo que como asesores, es intentar que el tejido productivo de las empresas sigan funcionando, pero que no se destruya, porque entonces es un juego en el si se destruye, pues realmente hay poca recuperación y se está destruyendo mucho valor para la economía, ¿no? E incluso para el lado del deudor y el lado de los acreedores, ¿no? Entonces yo creo que esos son los elementos primordiales en este tipo de procesos. No, desde luego, al final, es verdad que hay una multiplicidad de intereses no siempre alineados que no son fáciles de hacer que se acaben alineando hasta cierto punto, ¿no? Y sabiendo quiénes son normalmente los intervinientes, los stakeholders en un proceso de reestructuración estándar, es verdad que hay elementos que generan dinámicas un poquito distintas. Hay múltiples, ¿no? Pero yo quería preguntaros sobre los fondos de estrés, fondos de deuda que puedan intervenir en sustitución de los bancos o con los bancos, y por los bonistas y por el crédito público. Sé que estoy abriendo un melón gigantesco, sí. Pero quería preguntaros cómo veis esas dinámicas
cuando aparecen estos actores o cuando están estos actores en la estructura de deuda. No sé, Igor, si quieres empezar tú. Bueno, quizás yo de la parte de los bonistas se lo dejo a Juan, ¿no? Que es más cercano a su día a día. Con el tema del crédito público, bueno, había que distinguir, ¿no? de categorías de crédito público, ¿no? Como podía ser o fase SEPI, ¿no? Por un lado, y luego pues, operaciones como COFIDES e ICO, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo más que comúnmente nos encontramos son financiación ICO, ¿no? Que vino mucho de la situación del COVID y operaciones de COFIDES, ¿no? Entonces, a veces genera distorsión. O sea, yo sí lo hemos visto en procesos, porque si las entidades tienen una cobertura significativa con la garantía del ICO, y es cómo funciona esa garantía. Entonces, había dificultades, hemos encontrado dificultades en que acepten un plan de reestructuración que le da viabilidad a la compañía, en la cual hay que dar plazo, carencias, reducir la carga financiera. Y entonces siempre los bancos al final dicen, bueno, pero yo hago cualquier cosa, pero que no perjudique la garantía del ICO. Porque si perjudica la garantía del ICO, pues no tengo tanto interés en apoyar el plan, ¿no? Entonces hemos visto ahí dinámicas, yo diría a veces, no sé si el término correcto serían perversas, pero quizás nocivas, ¿no? Para los procesos y para las compañías. Y hay varias casuísticas, una en la cual no tienen incentivo en hacerlo, sobre todo cuando hay un componente de dinero nuevo. O sea, el dinero nuevo muchas veces, cuando estamos hablando de empresas de middle market, pymes, familiares, es difícil de obtener. Los bancos no van a tener incentivo para otorgarlo. Y si no se consigue ese dinero nuevo, hemos visto situaciones en que la compañía tenía viabilidad y se ha ido yendo por el camino del concurso. Y eso ha pasado, ¿no? Y luego, pues bueno, se ha recuperado algo de valor vía procesos de venta de unidad productiva, pero probablemente si hagamos la foto global para todos los actores que estaban involucrados en la operación, contando y empezando por el ICO, pues el resultado ha sido no óptimo, ¿no? Porque yo creo que se ha destruido más valor que se podía haber alcanzado con un acuerdo de reestructuración, ¿no? Y luego está si se alcanza un acuerdo consensual o no consensual, ¿no? Con los ICOs. Tal como está diseñado el mecanismo, incluso si alcanzas un acuerdo consensual te puede llegar a penalizar como deudor. Hemos visto situaciones en las que dices, oye, hago un plan consensual, te puedes ir hasta el año 2028, que en el año 2028 va a ser un año curioso, porque estamos viendo que mucha deuda, ¿no? en el argot los está pateando, ¿no? a ese año, y entonces grandes cantidades de vencimientos se están acumulando en ese momento, y si lo haces consensual, tienes que pagar una serie de comisiones, ¿no? El deudor por reestructuración de los créditos ICO, que hace el proceso muy, muy gravoso, ¿no? Y te puedes encontrar que has hecho un proceso consensual en el que todas las partes estaban de acuerdo en hacerlo, y al final del proceso pues te encuentras con una factura de varios millones de euros y dices, oye, pues es que casi estoy peor que lo que estaba al principio, ¿no? Me ha costado más dinero y lo que he conseguido es un diferimiento temporal de la deuda en la que no hay quitas, ¿no? En otros procesos en los que sí que se ha hecho una reestructura no consensual y se ha conseguido afectar esa financiación ICO, incluso el deudor ha salido más beneficiado, ¿no? En términos de condiciones económicas. Entonces, yo creo que lo del crédito público es una cuestión que todavía no está resuelta, que es muy significativa todavía en el tamaño del balance de los bancos y de las operaciones que están vivas, y al que va a haber que dar un encaje, ¿no? Porque yo creo que básicamente lo que estamos haciendo ahora es ganar tiempo trasladando los problemas al año 28, pero el año 28 está a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Tú, Juan, cómo ves? Yo creo, preguntabas por el tema de los bonistas. Yo creo que hay que identificar un poco, se habla de bonistas de forma genérica, pero hay que entender bien, cuando tú, por ejemplo, haces una emisión inicial, pues hay una serie de bonistas que son generalmente tenedores de ese bono hasta vencimiento, ¿no? 5 años, 7 años, depende. Cuando el performance de la compañía empieza a variar, ¿no? Vis-a-vis el business plan original, que está en línea un poco con la emisión original de este instrumento público, pues ¿qué pasa? Que el problema que tiene el bono es que el bono cotiza en un mercado organizado y que, bueno, pues que es muy, muy fácil saber. Una compañía da malos resultados, se enfrenta a vientos, ¿no? de cara en sus mercados principales, pues el precio del bono empieza a sufrir. ¿Por qué? Porque la expectativa de recuperación de ese acreedor está basada en la capacidad de la compañía cuando llega a vencimiento, o si hay un momento de insolvencia, en cómo va a repagar la compañía ese bono, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay ciertos inversores que una vez que el bono, por la casuística de cómo está organizado ese bonista, o si el bono acabó en un CLO, por ejemplo,
pues que no pueden tener un bono, por ejemplo, que sea triple C, ¿no? Ya. En ese caso, lo que empieza a ver, o porque el portfolio manager que está a cargo de ese fondo de high yield o de bonos, decide que tiene que darle una vuelta a la composición de su cartera y empezar a vender ciertos bonos, pues porque piensa que el mercado de la automoción no va bien, o porque las tarifas que va a poner Trump en el negocio de farma pues tampoco le viene bien, y empieza a hacer una rotación de la cartera. Esa rotación de la cartera empieza porque el bonista que llamamos par investor y al que tendrías que repagar en 5 años, pues le vende el bono a un inversor que también es un bonista, pero con otro perfil de riesgo. ¿Qué pasa? Que la negociación no es la misma si tienes un bonista que es un par investor a un bonista que lo que llamamos oportunista, ¿no? O que tiene capital con un retorno mucho más alto. Pues te pongo un caso, un bono que tú emites al 5%, cuyo subyacente, es decir, cuyo emisor empieza a tener una calidad crediticia peor y empieza a cotizar pues, a 15, 16, 20, 25% de yield to maturity, a lo que te enfrentas es a una negociación muy distinta. Y sobre todo con unos intereses muy distintos. Porque tú puedes tener un bonista que es un tenedor de deuda a largo plazo y esa es su naturaleza, su espíritu, y a lo que invierte, pero como tienes un animal que lo que juega es a poder convertirse, por ejemplo, hacer un retorno, y ese retorno viene por convertir ese bono en unas acciones, pues tienes una dinámica de negociación muy distinta. Entonces yo creo que hay una parte fundamental en toda negociación, que es un poco la que hacía mención Igor al principio, que es entender un poco no solo el flujo de caja de la compañía de los siguientes 12, 18 meses, sino quién tienes al otro lado. Tienes a bancos que tienen garantía ICO, tienes a bonistas que son par investors, porque todavía el bono no ha llegado a un nivel donde los inversores o inversores con otro perfil de riesgo ya están interesados porque ven la posibilidad de dar dinero nuevo a la compañía porque tienen esa capacidad, ¿no? Así como los bonistas más par investors pues la tienen restringida en algunos casos. Entonces, tienes que conocer muy bien lo que mucha gente llama el tablero del ajedrez. Si estás jugando con 2 torres, la reina y todos los peones, o si tienes todavía toda la artillería, ¿no? Y quién tienes enfrente. Y si como compañía, yo creo que es un tema muy relevante que mencionaba Igor antes, es tienes unos accionistas que tienen dinero, no tienen dinero, son accionistas de una empresa cotizada, son accionistas que vienen de un fondo de private equity, es una compañía familiar, que para mí esto es un punto clave, porque hay un tema psicológico. Pensar que muchas familias, el principal activo y único activo y por lo que vive toda la familia es por el negocio. Entonces no es lo mismo eso que un inversor financiero que ha invertido en 25 compañías y obviamente no digo que no le preste muchísima atención a todas, intente ganar dinero en todas, pero si ve que el negocio, como decías tú, ¿no? Pues ya no va a valer lo que pensó que valía, porque encima le falta dinero nuevo, pues claramente la dinámica entre una compañía familiar y una compañía participada por un inversor financiero es muy distinta. Sí, han invertido su vida. Claro, entonces, no solo su vida, sino que a lo mejor está la mayoría de la familia trabajando en el negocio. Entonces, esto es como la resistencia numantina. Convencer a alguien que tiene que lidiar con un problema, por mucho que la compañía lleve 40 o 50 años, seguramente su abuelo también lidió con una situación parecida. Pero en España antes, la mayoría de la financiación venía de bancos y ahora tienes unos actores que son muy distintos. Prácticamente una empresa familiar se resistía a ser reestructurada por activa y por pasiva, y con los nuevos cambios de la ley, los planes de reestructuración, hemos visto temas como el de Celsa, ¿no? Muy relevantes. Sí. Hay familias que por mucho que se han resistido, pues la entrada de nueva ley ha permitido, digamos, a acreedores con ese perfil que te decía, porque esa deuda estaba en manos de bancos, que después de 4 reestructuraciones, pues se ven por su gestión del portfolio a tener que vender esa deuda, pues en manos de un animal inversor con unas capacidades y un apetito muy distinto al de un banco, ¿no? Un banco quedarse en una compañía es un cero, porque su negocio es prestar y no ser tenedor de acciones, mientras que para estos señores pues es su día a día y están acostumbrados a lidiar con estas situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco la casuística que veo y la diferencia entre yo creo que lo que comenta Juan es muy, muy relevante, ¿no? Saber quién, o sea, si estás al lado del deudor, quién tienes enfrente y viceversa, ¿no? Y ese cambio de mentalidad, los bancos por regulación y las corporaciones industriales de los bancos, vamos, yo ni cuando empecé en banca ya habían desaparecido hace 15 o 20 años, ya no es posible, ¿no? Los bancos no van a querer quedarse con el negocio, pero hay actores que sí que se pueden quedar con los negocios y tienen esa capacidad. A lo mejor no lo hacen ellos, buscan un fondo. Yo creo que habéis tenido aquí foros con Serpa, Estado Quantum, etcétera, ¿no? En el primer podcast, ¿no? Que lo estuve un poco
viendo esta mañana, y ellos son especialistas en comprar buenos negocios que están en situaciones con problemas y darles la vuelta desde un punto de vista operativo. Y yo creo que lo que produce eso es que las opciones sean distintas. Porque a lo mejor el banco dice en primera instancia, yo no me quiero quedar con el negocio, pero si no me ayudas a reestructurarlo, generalmente no quiere voy nunca a buscar a alguien que me compre esta deuda y o se lo queda a él y convierte su deuda en equity y impone su plan de reestructuración, o lo vende a alguien que lo hace, que al final... Mi experiencia es que en muchos casos su presencia es dinamizadora de los procesos y además, y yo creo un poco apuntando en la dirección que manifestaba Juan, la complejidad es que es una foto dinámica, ¿no? Que a lo mejor al comienzo del proceso los intervinientes o los stakeholders tienen un determinado perfil y una determinada estrategia, y en mitad del proceso te ha cambiado totalmente el tablero de ajedrez. Sí, y eso lo vemos. De repente tú estás en un proceso que va con una dinámica, alguien hace algo, vende una deuda, entra alguien y te cambia completamente la dinámica, y hay que darse cuenta muy rápidamente de que eso está pasando y dependiendo de qué lado estés tú asesorando, hacer ver a tus clientes que, oye, que esto está cambiando. Entonces podemos acabar en otro tipo de situación respecto al diagnóstico inicial, ¿no? O sea, yo creo que es un proceso bastante dinámico e interactivo, ¿no? Y entonces hay que adaptarse. O sea, yo creo que, por ejemplo, algo relevante en cuanto a la interlocución, ¿no?, que tienen las compañías, y como decíamos antes, ¿no?, una reestructuración no es algo que se vive a diario. La reestructuración es algo anormal en la vida de un negocio, que no digo que pase una vez o dos, pero que por lo general no es algo lo que lidies en tu día a día, ¿no? El problema de la reestructuración es que destruye o modifica muchas relaciones inherentes a la compañía, por simplificarlo, ¿no? Si tienes un director financiero por lo general recibe a bancos que están deseando financiarle, ¿no? Al final es un proceso de selección donde el director financiero se sienta, tiene sus relaciones, sabe el banco que le puede acompañar en esta fase del negocio o de la estrategia, pero de repente el negocio empieza a entrar en una dinámica donde tu interlocutor ya no es el comercial, me lo invento, ¿no?, una situación más de pequeña empresa, ¿no?, o la persona o el que te dio la hipoteca, sino que te llama el de recuperaciones. Tú tienes un trabajo estupendo, ¿no?, y llevándolo un poco Sí, las reestructuraciones pasan en las familias, ¿no? Tú tienes tu trabajo, pierdes el trabajo, te vas al paro, contabas con un ingreso todos los meses y de repente la persona del banco, que es tu amigo, con el que te tomas un café de la sucursal de la esquina, es que ya le han dicho que ni te llame. Y por mucho que él te quiera ayudar, es que cuando pasa los papeles al comité de crédito, mira, es que hay que ejecutar la vivienda de esta familia. Entonces, esa parte de, como decía Igor muy bien, ¿no?, de psicología, de hacerlo con mano izquierda, porque realmente es una situación, ¿no?, grave, y esas relaciones que las compañías muchas veces piensan que tienen, pero que siguen teniendo, pero que cambian de bando, pues hay que tratarlo con mucha mano izquierda, ¿no? Y muchas veces el estar en ese proceso de negación, no, si yo conozco perfectamente al presidente de este banco y nos va a echar una mano, pero el presidente también se debe a sus accionistas, ¿no? Y no va a poner dinero bueno sobre dinero malo. Tendrá el banco también que hacer su trabajo y llegará un momento en el que la relación que tenías pues pasa a ser otra. Y hay que también saber, nosotros, por ejemplo, por suerte o por desgracia, pues lidiamos más con la gente que se llama de workout, ¿no?, o de reestructuración, que con la gente que con una sonrisa te deja un préstamo de 500 millones porque la compañía está en un proceso expansionista, ¿no? Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta también. Sí, hay una labor ahí pedagógica, ¿no?, también de explicar a todo el mundo cómo está cambiando la situación y las implicaciones que tiene la aparición en el lado de los acreedores de personas que ya ven la posición en esa compañía como un riesgo